Seguimos aquí en Amanece en Enfoque Noticias y nos enlazamos con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Él es obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues estamos muy contentos, Monseñor, de que nos reciba esta llamada, sobre todo porque el próximo 28 de noviembre tendremos la fortuna de hablar con un nuevo cardenal. ¿Cómo le va, Monseñor? Qué gusto saludarle. Gracias, Josefina, por la oportunidad de comunicarme con usted y con su auditorio. Pues yo me siento como apabullado porque, híjole, yo no me esperaba esto y al mismo tiempo agradecido con Dios y con la Iglesia y compartiendo con mucha gente que se ha alegrado por este nombramiento. No lo considero como una cosa meramente personal, sino como un reconocimiento a lo que la Iglesia ha hecho también, pues por medio de mi humilde persona, pero compartiendo esto también con ustedes y con todo el país. Monseñor, es un trabajo de muchísimos años. Usted ha trabajado de cerca con los pueblos indígenas y de esta manera también pues ha hecho sentir allá en el Vaticano todo lo que está pasando aquí en nuestro país. Yo, por gracia de Dios, en agosto pasado cumplí 57 años de sacerdote, feliz y encantado por las cruces que me han tocado, pero también por las glorias que el Señor me ha concedido, por todo, porque va todo junto. Y mi primera reacción que tuve fue que Dios perdone al Papa por esto que me ha hecho. Pero él estuvo allá en San Cristóbal el 15 de febrero de 2016 sí. Y él decidió estar allá con los pueblos indígenas. Y la diócesis de San Cristóbal es mayoritariamente indígena. Pero antes yo había sido párroco aquí en Toluca, en una comunidad que se llama San Andrés Cuexcontitlán, una comunidad otomí, del 67 al 70, estuve 3 años y medio como párroco. Y a partir de entonces empecé a convivir con estos pueblos y obviamente allá en Chiapas, pues me tocó que no es folclore, es vida, es gente que vive en sus culturas, en su idioma, sus tradiciones, sus normas, sus leyes, sus símbolos. Y pues no me tocó otra más que empaparme de ello para tratar de acompañarles y pues tratar de integrarles en la liturgia y en la misma iglesia. Eso es. Monseñor, el próximo año se cumplen 500 años de la evangelización. ¿Cómo se vivirá en estos tiempos de pandemia? Pues nosotros estamos aquí trabajando, por ejemplo, el Episcopado Mexicano está preparando algún documento y tenemos de fondo el que llamamos el Proyecto Pastoral Global de Pastoral de la Conferencia del Episcopado, sobre todo bien llegando a los 500 años de las apariciones de la Virgen en el 2031 y después en 2033 los 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso. Entonces son eventos que nos ayudan para reflexionar cómo hemos vivido, qué tanto estamos sirviendo a nuestro pueblo, qué es lo que nos pide el Señor Dios, la Virgen María, y son acontecimientos importantes. Y la Constitución pues del país como nación, ya los 500 años, pues nos ayuda también a ver cómo está México, en qué hemos progresado, en qué no hemos progresado, cuántos rezagos tenemos todavía. Pero ojalá que esto no fuera no meramente cosa de celebraciones y de discusiones, porque hay gente muy positiva, gente muy negativa, sino que nos ayudara a ver cómo están nuestros pueblos para seguir adelante. Sea así una revisión, pero sobre todo ver hacia adelante. Monseñor Arizmendi, ¿considera que este reconocimiento que está haciendo el Papa para usted como ahora nuevo cardenal signifique algo? Fíjese que yo lo he considerado así, como un reconocimiento del Papa a la labor que la Iglesia está haciendo por los pueblos indígenas. Desde luego hay un reconocimiento a un cardenal boliviano que es indígena, por Coticona, que es indígena. Entonces el Papa quiere decir, estos pueblos indígenas son muy importantes. Después a mí me ha tocado trabajar en el CELM a nivel de toda América Latina con indígenas, y cuando el Papa aún era arzobispo de allá de Buenos Aires, era el presidente de la conferencia episcopal, me pidieron que yo fuera a dar unas pláticas a todos los obispos argentinos sobre las cuestiones indígenas. Y cuando el Papa tenía poco tiempo de haber sido elegido para este servicio petrino, yo le dije, Santo Padre, usted está hablando mucho de los pobres y está bien, pero casi no habla de los indígenas. Y me dijo, lo tomaré muy en cuenta. Y lo ha hecho extraordinariamente. Entonces considero el título eso como un reconocimiento al trabajo de la Iglesia en favor de los pueblos indígenas. Claro, justo el Papa el miércoles habló sobre la importancia de la oración en su catequesis, que nos acerca a Dios en esta intimidad, que nos da el silencio. ¿Cuál sería la invitación en esta nuestra realidad mexicana, Monseñor? El Papa en esta catequesis insiste mucho en que Jesús, por una parte, estaba con la gente, pero para estar bien con la gente, con un buen corazón, tenía que estar en oración constante con su Padre Dios. Entonces,
para nosotros es una invitación. No podemos solamente ser como líderes sociales de un pueblo, sino ser testigos de Dios, testigos de Jesús. Y esto significa que para que seamos buenos pastores, buenos servidores de estos pueblos más marginados, tenemos que cultivar mucho la oración, la intimidad con Dios. Son como dos dimensiones, la vertical y la horizontal, que se necesitan una de la otra. Lo puro horizontal, la preocupación por la gente, sin la oración se viene abajo, se cansa uno, se fastidia. Pero la pura oración sin compromiso con los demás, pues es algo incompleto. Claro. No que sea falso, pero es algo incompleto. Entonces el Papa nos está diciendo mucha oración, pero mucho compromiso con la gente, como lo hacía Jesús. Eso es importantísimo. Y aprovechando el privilegio que tenemos de tenerle en esta mañana, Monseñor, háblenos acerca de las festividades del Día de Muertos y de Todos los Santos. Hemos visto que de alguna manera pues la gente está como nerviosa de no poder estar cerca de sus difuntos y bueno, ya se acerca la próxima pues celebración de la Virgen de Guadalupe y esta pues la tradición de llevarle a las mañanitas pues ¿cómo podemos vivir estos tiempos sin sentir que pues no fuimos a la villa y no queremos perder la silla, Monseñor? Sí, claro. Mire, yo vivía ahora estos días de difuntos con mi pueblo, no hubo posibilidad de celebrar en el panteón, todo lo demás como siempre. Sí. Pero sí en la casa, en las familias, en las comunidades, el acompañar a nuestro pueblo y también con las famosas ofrendas que se hacen. Me ha tocado ver en pueblos indígenas que se pasan toda la noche ahí toman sus alimentos. En otras partes es durante el día. En fin, las tradiciones son diferentes, pero muy profundas. Entonces son símbolos de nuestra fe. Ahora con la pandemia estuvimos muy reducidos, pero pues, cada quien en su casa puede hacer su altar y los difuntos no tienen lugar, estando en todas partes. Pero el panteón tenía su propio simbolismo. Sí. Sin embargo, lo importante es el corazón. Lo mismo con la Virgen de Guadalupe, que más se quisiera ir. El domingo pasado un sobrino me preguntaba si podría ir a la basílica. Digo, no se puede ahorita, pero pues en tu casa o aquí en la comunidad, estar cerca de la Virgen y ella, pues no tiene lugar. Pero ella está en todas partes porque está con Dios. Entonces podemos acudir a ella y celebrarla y venerarla en cualquier rinconcito de la casa o en cualquier pequeña comunidad que haya, evitando todo lo que sea un peligro para los contagios. Eso sí, la Virgen quiere la salud, curó al tío de Juan Diego, quiere la salud, la Virgen quiere la salud para su pueblo, y no que con ocasión de su fiesta se muera más gente, se contagien más. Hay que ser muy cuidadosos. La Virgen no se enoja si no vamos a la basílica. Ella sabe que no es por falta de cariño, sino por las cuestiones sanitarias, y a ella le importa mucho la salud de sus hijos. Monseñor Arizmendi, aprovechando también esta nueva normalidad que nos tiene alejados de la parroquia, del templo, no sé, ¿vale lo mismo estar en estas transmisiones remotas a través de, bueno, hemos visto mucho talento en Facebook, en YouTube y en algunas plataformas? ¿Sí vale lo mismo? No es lo mismo porque Jesucristo nos dijo, tomen y coman. Y a Tomás, trae tu mano y métela aquí en mi costado. Tocar, estar cerca, obviamente no es lo mismo un beso virtual que un beso real. Un abrazo virtual que un abrazo real. No es lo mismo. Pero, oiga, si no se puede otra cosa, pues obviamente un beso virtual, un abrazo virtual, un saludo virtual vale muchísimo. Y una misa virtual alimenta y fortalece. Entonces yo lo recomiendo y lo valoro muchísimo lo que están haciendo la mayoría de los sacerdotes. Sí, y con muchísimo talento se ve en las transmisiones. Pues sí. Monseñor, de verdad nos da muchísimo gusto poder estar conversando con usted. Nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero tenemos que seguir. Muchas gracias, le mandamos un abrazo y se va al Vaticano entonces para el 28. Estamos haciendo la lucha porque ahorita las restricciones sanitarias de Italia y de Europa en general son muchas. Sí. Esperamos que sí se pueda. Y si no, ya nos dieron del Vaticano la alternativa de que si no se puede ir, pues nos mandan después por anunciatura las insignias. Eso. Pero estoy haciendo la lucha por ir. Muy bien, pues estaremos en comunicación constante con usted si nos lo permite. Dios le bendiga mucho y oraciones allá por ustedes y de ustedes por un servidor. Claro que sí, con gusto. Hasta luego, Monseñor. Dios le bendiga. Gracias, es Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, pues él que será el nuevo cardenal, esto para el 28 de noviembre. Seguimos con más aquí en Enfoque Noticias.